en un pequeño rincón perdido entre colinas y bosques, donde las noches caen como mantas oscuras y el viento parece susurrar secretos olvidados, vivía una joven que nadie recordaba cómo había llegado allí. Se llamaba Lucía, aunque ese nombre no tenía eco en las bocas de los vecinos. Para ellos, ella era simplemente la chica nueva de la casa vieja. Nadie le preguntaba de dónde venía ni por qué había elegido precisamente ese lugar para empezar de nuevo. La casa que ocupaba Lucía tenía historia. Era una construcción antigua, con madera crujiente y ventanas que parecían mirar al mundo con desconfianza. Los aldeanos decían que allí, años atrás, vivía una mujer mayor que cosía vestidos para las niñas de la aldea, pero esa historia había quedado enterrada junto con el polvo que cubría las vigas. Lucía llegó sin equipaje, con una bolsa de tela al hombro y una vieja máquina de coser, herencia de su infancia en un orfanato donde cada prenda remendada era un recuerdo tejido con hilo y lágrimas. Su sueño era simple, vivir en paz, lejos del ruido y de las preguntas incómodas. Pero lo que le esperaba en ese rincón olvidado era algo que nadie, ni en la imaginación más salvaje, podría haber anticipado. La primera noche, la joven encendió una lámpara de aceite y con el suave chirrido de la máquina de coser, empezó a dar forma a los vestidos que algún día adornarían a las niñas de la aldea. Afuera, la luna espiaba a través de las nubes y el bosque, silencioso y vigilante, parecía contener la respiración. Todo era como debía ser, hasta que alguien llamó a la puerta. Era tarde, demasiado tarde para visitas. Lucía dudó, pero el golpe seco en la madera se repitió, más insistente. Al abrir, lo vio, un hombre mayor, de rostro cubierto por una barba gris y mirada hundida, como si cargara siglos de secretos en sus ojos. Su ropa estaba mojada, sus manos temblaban de frío, y su voz, apenas un susurro, pidió solo una cosa: refugio por una noche. Lucía no era de las que cerraban la puerta a quien lo necesitaba. Sin pensarlo demasiado, le ofreció un rincón junto a la chimenea. Le dio una manta y un plato de sopa tibia, y el anciano, sin revelar ni su nombre ni su historia, se durmió envuelto en sombras y silencio. Lo extraño comenzó al amanecer. Lucía despertó con la sensación de que alguien la observaba, pero al girar la cabeza, solo encontró la vieja máquina de coser y la puerta entreabierta. El anciano ya no estaba. En la mesa, un pedazo de papel amarillento descansaba junto a un pequeño objeto envuelto en tela oscura. Pero lo más inquietante era la caligrafía temblorosa que cubría el papel. No era un simple agradecimiento, era algo mucho más perturbador. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer aquellas palabras, pero antes de que pudiera entenderlas por completo, un ruido en el techo la hizo levantar la mirada. Lo que vio entre las grietas de la madera, brillando con un resplandor imposible de explicar, fue el primer aviso de que esa noche y aquel anciano habían traído consigo algo que cambiaría su vida para siempre. Y lo más inquietante aún estaba por llegar. Lucía permaneció inmóvil durante varios minutos, aferrando entre sus dedos aquel papel amarillento que parecía tan frágil que una respiración más fuerte podría desintegrarlo. Su corazón latía con fuerza y aunque el mensaje escrito era breve, la forma en que las letras se inclinaban sobre el papel, torcidas, como si las hubiera escrito una mano temblorosa o alguien que no veía bien, le dio una sensación de incomodidad imposible de ignorar. Sin embargo, las palabras mismas eran desconcertantes en su simplicidad. No abras la tela hasta que escuches el tercer golpe. Eso era todo. Nada más. Ni un nombre, ni una explicación. Solo esa advertencia absurda y ambigua. Lucía no sabía si reírse o preocuparse, pero la tela oscura, envuelta con tanto cuidado, parecía latir entre sus manos, como si en su interior algo aún respirara. La joven la dejó sobre la mesa y trató de no pensar en ello. Tal vez el anciano era solo un viejo supersticioso, de esos que inventan rituales extraños para protegerse de sus propios miedos. Sin embargo, mientras el día avanzaba, algo en la casa cambió. Los relojes, todos parados a la misma hora, 3 y 7. La puerta trasera, que siempre crujía al abrirse, ahora se deslizaba en completo silencio. Y la máquina de coser, que Lucía había dejado cuidadosamente cubierta, tenía el hilo enredado de una forma imposible de explicar, como si alguien hubiera estado cosiendo en la oscuridad de la noche. Todo era sutil, apenas perceptible,
Pero para alguien que creció aprendiendo a leer el lenguaje de las cosas silenciosas, como Lucía, cada pequeño detalle era una advertencia. Al caer la tarde, decidió salir a preguntar a los vecinos si conocían al anciano. Caminó por el estrecho sendero que conectaba su casa con el resto de la aldea, y fue entonces cuando notó algo aún más extraño: nadie quería hablar de él. Cada vez que mencionaba al hombre de barba gris, los rostros se endurecían, las bocas se cerraban, y las miradas huían como si temieran ser atrapadas por una maldición invisible. Una anciana, la más vieja del pueblo, se santiguó y susurró algo que Lucía apenas alcanzó a oír: «Hay puertas que no deben abrirse». Volvió a casa con la mente llena de preguntas y la sensación creciente de que había cruzado sin querer un umbral del que ya no podría regresar. La noche cayó rápido, como si alguien hubiera apagado el cielo de golpe, y la lámpara de aceite empezó a parpadear sin motivo aparente. Lucía se sentó frente a la mesa, el papel amarillento y la tela oscura aún allí, esperándola, desafiándola. Y entonces, sucedió. Un primer golpe. Seco, firme, viniendo de la puerta principal. Lucía se levantó de golpe, el corazón galopando. Miró por la ventana, pero el sendero estaba vacío. Solo el viento movía las ramas desnudas de los árboles. Pensó que tal vez lo había imaginado, hasta que el segundo golpe resonó, esta vez más fuerte, como si algo o alguien al otro lado estuviera perdiendo la paciencia. La advertencia en el papel le quemaba en la mente: no abras la tela hasta que escuches el tercer golpe. Lucía no sabía si obedecer era lo correcto o si todo aquello era una trampa, una broma cruel de un espíritu burlón. Sus dedos temblaban al acercarse a la tela. Entonces, el tercer golpe retumbó en toda la casa, tan fuerte que el cristal de las ventanas vibró como si estuviera a punto de romperse. Sin tener tiempo para pensar, Lucía desenrolló la tela. Lo que encontró dentro hizo que su respiración se detuviera. Era un pedazo de vestido, uno viejo, pero cosido con un hilo dorado que parecía brillar con luz propia. El bordado era minucioso, tan perfecto que parecía imposible que lo hubiera hecho una mano humana. Pero lo más perturbador no era el vestido en sí, sino la sensación que emanaba de él: calor, como si acabara de ser sacado de un cuerpo, como si aún perteneciera a alguien. Y en el dobladillo interior, cosido entre las capas de tela, Lucía encontró algo más. Un nombre. Un nombre que ella conocía demasiado bien. Era el nombre de la mujer que había criado a Lucía en el orfanato. Una costurera silenciosa, con manos siempre temblorosas, que desapareció sin dejar rastro una noche de tormenta. Nadie supo nunca qué le había pasado, y ahora, de alguna forma inexplicable, un pedazo de su historia había regresado, envuelto en aquella tela oscura que un anciano sin nombre había dejado sobre la mesa de Lucía. El viento golpeó las ventanas con fuerza, como si quisiera entrar a la casa, y la lámpara parpadeó de nuevo, pero esta vez Lucía no estaba sola. En el reflejo del cristal, justo detrás de ella, pudo ver una silueta: el anciano, inmóvil, observándola en silencio, su rostro cubierto por la sombra de su sombrero. Pero al girarse, no había nadie. Solo la tela vacía sobre la mesa y el eco de un hilo dorado que parecía murmurarle secretos al oído. Lucía sabía que ya no podía retroceder. Había abierto la primera puerta, y detrás de ella había muchas más. Todas esperando, todas susurrando su nombre. Y aún, el misterio verdadero, lo que esa noche escondía, seguía sin revelarse del todo. Porque el anciano no había llegado por casualidad. Y la historia de Lucía apenas estaba empezando. La noche en la que Lucía desenrolló aquella tela y encontró el nombre oculto entre sus costuras fue solo el principio de algo mucho más grande, mucho más oscuro y profundo de lo que su mente, todavía atrapada entre recuerdos de orfanato y sueños de una vida tranquila, podía procesar. No pudo dormir. Se quedó sentada frente a la mesa, con la lámpara agonizando en su rincón y el vestido sobre sus rodillas, preguntándose cómo era posible que un objeto tan pequeño pesara tanto en su pecho. Cada hilo parecía una cuerda invisible que la ataba al pasado, a ese mundo del que había huido al llegar a aquella aldea olvidada. Sin embargo, el verdadero terror no empezó hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. Fue entonces cuando Lucía, con los ojos cansados y las manos frías, decidió explorar la casa de nuevo, como si la luz pudiera revelar algo que la oscuridad había ocultado.
Cada habitación crujía bajo sus pies, cada pared parecía respirar, y en cada rincón crecía la sensación de que no estaba sola. Sin darse cuenta, terminó en la pequeña habitación trasera, la que usaba como taller de costura. Todo parecía normal hasta que notó algo en la pared opuesta a la ventana, un pequeño gancho de hierro oxidado, que sobresalía apenas unos centímetros. Lucía lo había visto antes, pero nunca le había prestado atención. Sin saber por qué, esta vez se acercó y tiró de él. La pared se movió con un chirrido ahogado, revelando una puerta oculta. No había cerradura, solo una grieta estrecha por la que apenas cabía una mano. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía martillarle los oídos, Lucía empujó la puerta y ésta cedió, abriéndose a un espacio que no debería haber existido. Detrás de esa pared había una escalera estrecha, tan vieja que el polvo parecía formar una segunda capa sobre cada peldaño. El aire olía a humedad y a tela podrida. Lucía no tenía vela ni lámpara, solo el tenue resplandor de la mañana que se filtraba a través de las rendijas. Cada paso que daba hacía que la madera gimiera como si la propia casa tratara de advertirle que retrocediera. Pero ella siguió bajando. Lo que encontró al final de la escalera la dejó sin aliento. Era una habitación oculta, un taller de costura subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, patrones y dibujos de vestidos, pero todos tenían algo en común. Cada uno llevaba cosido un nombre en su interior. No eran nombres al azar. Eran nombres de niñas. Niñas que, como Lucía, habían crecido en aquel orfanato. Niñas que habían desaparecido sin dejar rastro. Y lo más aterrador era que, entre aquellos vestidos polvorientos, estaba el suyo. Lucía se acercó con las manos temblorosas, recordando ese vestido en particular, el primero que le cosieron al llegar al orfanato. Lo reconoció por el bordado de pequeñas flores azules en el cuello. Pero algo había cambiado. Ahora, dentro del vestido, junto a su nombre, había una fecha bordada con hilo negro. Una fecha que no conocía. Era el día siguiente al actual. Como si el vestido estuviera prediciendo algo que todavía no había ocurrido. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y de repente, sintió una corriente de aire frío soplar desde el otro extremo de la habitación. Al girarse, vio lo imposible, el anciano estaba allí. De pie, en la penumbra, observándola en silencio. Pero esta vez, Lucía vio algo más. Vio sus manos. No eran manos de un hombre cualquiera. Eran manos de costurero, llenas de cicatrices finas, agujeros de agujas y dedos curvados por años de trabajo minucioso. Y en una de esas manos, sostenía algo que Lucía reconoció al instante, la misma máquina de coser que ella había traído al mudarse. Solo que esta máquina era diferente. Estaba cubierta de un líquido oscuro, espeso, como si la hubiera usado para coser algo que nunca debería haber tocado. Lucía quiso hablar, pero el anciano levantó un dedo, señalando su propia boca en un gesto de silencio absoluto. Luego, sin pronunciar una sola palabra, señaló la pared trasera de la habitación. Lucía, aterrada, caminó hacia allí. Lo que vio grabado en la madera hizo que las lágrimas le llenaran los ojos. Era un mensaje. Un mensaje escrito con la misma caligrafía temblorosa del papel amarillento. Decía: cada puntada guarda un recuerdo. Cada recuerdo guarda un alma. Cada alma busca regresar. Lucía entendió. No era un simple taller. Era un santuario de almas perdidas. Cada vestido era una puerta, una conexión entre el mundo de los vivos y el de las desaparecidas. El anciano no era un extraño cualquiera. Era el guardián de esas puertas. Y ahora, al abrir la tela oscura y descubrir su propio nombre, Lucía se había convertido en la siguiente guardiana. Quisiera o no, la casa la había elegido. Pero la historia no terminaba allí. De vuelta en la cocina, encontró otro papel, esta vez pegado a la ventana. Era una lista de nombres. Nombres de personas que, según los aldeanos, jamás habían vivido allí. Pero Lucía reconoció cada uno. Eran las costureras que habían trabajado en el orfanato antes de ella. Todas desaparecidas. Todas conectadas a la misma máquina de coser, al mismo hilo dorado.
El anciano, sin decir una palabra, dejó la máquina sobre la mesa. Se quitó el sombrero y se marchó por la puerta trasera, perdiéndose en el bosque como si nunca hubiera existido. Lucía quiso correr tras él, pero sus pies no respondieron. Algo la retenía. Cuando miró hacia abajo, vio que el hilo dorado se había enredado alrededor de sus tobillos, cosiéndola literalmente al suelo de aquella casa. El mensaje era claro. Ya no podía escapar. La historia no solo le pertenecía. Ella era ahora parte de ella. Y mañana, cuando la fecha bordada en su vestido llegara, algo ocurriría. Algo que ninguna aguja, ningún hilo y ninguna mano humana podría evitar. Esa noche, Lucía encendió la lámpara de aceite por última vez. Se sentó frente a la máquina y empezó a coser. No sabía para quién era ese nuevo vestido, pero algo dentro de ella, algo antiguo y ancestral, guiaba sus manos. Sabía que cada puntada era un susurro de las niñas que habían cosido antes que ella. Y sabía que, cuando terminara, la puerta final se abriría. Pero quién cruzaría esa puerta, aún era un misterio. Y al amanecer, cuando el tercer golpe sonara una vez más, el vestido estaría listo. Y la historia completa, tejida entre hilos de oro y sombras, se revelaría por fin. El amanecer llegó cubierto por una niebla tan espesa que parecía que la aldea entera había sido tragada por él. Aliento de la tierra. Lucía no había dormido. Sus dedos estaban marcados por el hilo dorado, como si cada puntada que había dado durante la noche le hubiera cosido un nuevo recuerdo directamente en la piel. Frente a ella, sobre la mesa, descansaba el vestido terminado, una prenda simple, casi humilde, pero al mismo tiempo cargada de un peso invisible. Era como si el tejido respirara, como si cada fibra contuviera voces y ecos de quienes vinieron antes. Pero la verdadera historia no estaba en el vestido, ni en el hilo dorado, ni siquiera en la casa. Estaba en el anciano. Ese hombre silencioso que llegó en mitad de la noche, empapado y tembloroso, pidiendo un simple rincón donde descansar. Porque aquel hombre no era solo un extraño vagabundo. Su historia estaba entretejida con la de Lucía desde mucho antes de que ella siquiera naciera. Hace muchas décadas, en esa misma aldea, existió una familia conocida por su habilidad con la costura. No eran simples modistas, eran considerados artesanos del alma. Cada vestido, cada camisa, cada pedazo de tela que salía de sus manos era algo más que ropa. Era un refugio para recuerdos, un recipiente para secretos, un amuleto contra el olvido. Las mujeres de esa familia tenían un don, podían coser las memorias de una persona dentro de una prenda, protegiéndolas de la muerte misma. Sin embargo, ese don tenía un precio. Para cada prenda creada, el alma de la costurera se iba deshilachando poco a poco, como si cada puntada extrajera un pedazo de su propia existencia. Las mujeres de esa familia rara vez vivían más allá de los 40 años, y cuando morían, sus cuerpos desaparecían. Solo quedaban sus máquinas de coser, cubiertas por telas oscuras, esperando a la siguiente elegida. El anciano de barba gris no era otro que el último hombre de esa familia. Él no tenía el don, no podía coser almas, pero había hecho un juramento, proteger las máquinas, cuidar las prendas y buscar a la siguiente costurera cuando llegara el momento. Durante años, caminó de aldea en aldea, siguiendo el rastro invisible que solo él podía percibir, el aroma de los recuerdos cosidos en el aire. Así fue como llegó al orfanato donde Lucía creció. Lucía nunca lo supo, pero su llegada al orfanato no fue un accidente. Fue elegida. Cuando la mujer que la crió, la última costurera, desapareció, el anciano supo que debía encontrar a una sucesora. No podía ser cualquiera. Debía ser alguien con manos firmes, con ojos capaces de ver lo que nadie más veía, y con un corazón suficientemente fuerte para cargar con las historias de otros. Lucía fue esa niña. Fue entrenada sin saberlo. Cada puntada que dio en el orfanato, cada prenda remendada, cada hilo enredado en sus dedos, la preparaba para la noche que ahora vivía. La desaparición de la costurera anterior no fue un simple misterio. Ella no huyó. Se convirtió en hilo, en tela, en memoria pura. Su alma quedó atrapada dentro de aquella máquina de coser, esperando que Lucía creciera lo suficiente para entender y continuar la cadena.
Pero el anciano sabía algo que Lucía aún no comprendía: nadie puede escapar de su destino. La máquina no solo cose telas. Cose el alma de quien la utiliza. La tercera noche después de la llegada del anciano era la más importante. Esa noche, la costurera debía terminar su primera prenda sagrada, un vestido de tránsito. No era para vender ni para usar. Era para cerrar el ciclo entre los vivos y los muertos, entre los recuerdos y el olvido. Sin ese vestido, las almas cosidas quedarían atrapadas para siempre, vagando entre la tela y el viento, incapaces de descansar. Lucía terminó el vestido justo al amanecer y al hacerlo, sintió como algo dentro de ella se rompía. Una hebra invisible, que la conectaba con su propia infancia, se deshizo como el último hilo de una prenda vieja. En ese momento, comprendió por qué siempre había sentido que le faltaba algo, como si su vida fuera un vestido incompleto. Ella misma había sido una prenda cosida por otra costurera. Su memoria había sido alterada, sus recuerdos remendados y su destino bordado antes de que ella pudiera hablar. El anciano volvió al amanecer, sin sombrero esta vez, con el rostro descubierto. Sus ojos, llenos de historias que nunca contaría, miraron el vestido terminado con una mezcla de orgullo y tristeza. Sin decir palabra, tomó la prenda, la envolvió en la misma tela oscura y se la llevó. Lucía no intentó detenerlo. Sabía que el ciclo se había cumplido. Sabía que la próxima vez que alguien golpeara su puerta, ya no sería una simple costurera. Sería la guardiana. Esa noche, Lucía se sentó junto a la máquina de coser, sintiendo el eco de las manos que la tocaron antes que ella. Cerró los ojos y escuchó. En el silencio, pudo oír los susurros de todas las niñas que habían desaparecido del orfanato. Cada una dejó un recuerdo cosido en algún rincón de esa casa, esperando que alguien los encontrara y los liberara. Lucía prometió que lo haría. No las olvidaría. El anciano desapareció esa misma noche. Algunos aldeanos juraron haber visto su silueta entre los árboles, caminando hacia el bosque con la tela oscura en brazos. Otros decían que su sombra aún se veía en la ventana de la casa vieja, como un guardián eterno. Pero Lucía sabía la verdad: el anciano no se había ido. Su alma había quedado cosida dentro del vestido que él mismo había entregado. Y algún día, cuando llegara la siguiente costurera, ella descubriría esa prenda, y la historia volvería a comenzar. Porque hay hilos que nunca se rompen. Hilos invisibles que nos conectan con quienes fuimos y con quienes seremos. Y cada puntada es un latido. Y cada latido es una historia esperando ser contada. Y así, en una pequeña aldea perdida entre colinas, donde las noches caen como mantas oscuras y el viento parece susurrar secretos olvidados, una nueva costurera espera. Sus manos aún tiemblan, sus ojos aún buscan respuestas, pero sus dedos ya conocen el camino. Porque la verdadera historia nunca termina. Solo se cose de nuevo. Fin, o tal vez solo el principio. El viento en la aldea nunca dejó de soplar, y cada vez que silbaba entre las ramas desnudas de los árboles, los aldeanos más viejos decían que era la casa vieja respirando. Algunos creían que era solo superstición, una de tantas leyendas que crecen en lugares donde el tiempo parece detenido. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Algo que ni siquiera Lucía había descubierto aquella última noche, cuando el vestido quedó terminado y el anciano desapareció entre las sombras. Porque debajo de las tablas del suelo, allí donde nadie miraba, existía un compartimento oculto. Un espacio que ni los anteriores dueños, ni las costureras desaparecidas, ni siquiera el propio anciano habían mencionado jamás. Solo la casa lo sabía. Era su corazón oculto, un pequeño cofre de madera, sellado con una hebra de hilo dorado tan fina que parecía invisible a simple vista. Ese cofre contenía el primer vestido. El original. El que lo empezó todo. Era un vestido cosido hace más de 100 años, por la primera costurera de la familia. Ella no era solo una modista común. Era una mujer capaz de leer el destino en cada fibra, de atrapar los miedos de las personas y encerrarlos en cada puntada. Ese vestido, a diferencia de los otros, no tenía nombre bordado. En su lugar, llevaba una única palabra: madre. Porque la leyenda de las costureras no empezó en un orfanato ni en una aldea.
Empezó con una madre que perdió a su hija. Una madre que no pudo soportar el vacío y decidió crear un vestido capaz de conservar cada recuerdo, cada risa, cada lágrima de su niña perdida. Lo cosió con su propia sangre mezclada en la tinta dorada. Y al terminarlo, entendió el precio: el vestido no solo guardaba los recuerdos, también atrapaba el alma de quien lo creaba. La primera costurera nunca dejó esa casa. Su alma quedó sellada en aquel primer vestido, y desde entonces, cada generación de costureras fue solo un eco de esa madre original, repitiendo el mismo acto, tejiendo almas para no olvidar. Lucía, aunque nunca lo supo conscientemente, sintió esa presencia cada vez que tocaba la máquina de coser. Porque cada máquina era, en realidad, un fragmento de esa madre. Cada aguja era un diente de su memoria. Cada hilo dorado era un cabello arrancado de su cabeza. La casa no era solo una casa. Era un cuerpo. Un cuerpo hecho de madera, recuerdos y silencio. Años después de aquella última noche, cuando los aldeanos creyeron que Lucía había desaparecido como las costureras antes que ella, alguien encontró el cofre. Fue un niño, jugando entre las ruinas de la casa, que finalmente cedió ante el peso del tiempo. El niño, curioso, tiró del hilo dorado y abrió la tapa. Dentro, encontró el vestido antiguo, intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Y en el interior del cuello, donde se espera encontrar la etiqueta de una marca, había otra palabra bordada. Una que el niño no entendió, pero que años después, cuando él mismo creció y se convirtió en el nuevo guardián de la historia, jamás pudo olvidar. La palabra era aguija. Porque cada costurera no era solo una elegida. Era una hija adoptada por esa madre eterna, esa primera costurera que, incapaz de dejar ir, decidió coser a su propia familia con hilos que nunca se rompen. Lucía no fue la primera. Y definitivamente no sería la última. La casa volverá a construirse. La máquina volverá a aparecer. Y en algún rincón del mundo, una nueva niña, con dedos hábiles y un corazón lleno de silencios, escuchará un golpeteo en la puerta. Será la señal. El comienzo de una historia que nunca terminó. Porque hay almas que no buscan descanso. Solo buscan compañía. Y la aguja, como siempre, seguirá girando.